La mañana en Ciudad de México era sofocante, incluso el café parecía más caliente de lo habitual. Miraba la maleta, plantada en medio de la cocina, y me preguntaba si había guardado todos los documentos. A los 46 años no es precisamente la edad para grandes aventuras, pero me disponía a mudarme temporalmente a una ciudad en la que no conocía ni calles ni gente. Una mudanza temporal, me decía. La apertura de una sucursal de nuestra empresa de transporte en San Felipe, nada más que eso. Óscar, mi esposo, bromeó ayer diciendo que huía de su bote desmontado. Él se quedaba en casa, es marinero, ahora maestro en reparación de embarcaciones. Nuestro hijo, Ramiro, llevaba ya varios años viviendo y trabajando en Argentina. Nos veíamos poco, incluso las conversaciones por teléfono se habían vuelto cortas y parecían más reportes que charlas. Antes de partir, pasé por mi cafetería favorita. La fila avanzaba lentamente, y yo, con el teléfono en la mano, escuché la voz de un hombre a mi lado. Estaba grabando un mensaje de voz, pero algo no le gustaba, lo regrabó 3 veces. Finalmente dijo, con voz firme, diré la verdad, aunque sea tarde. No sabía a quién iba dirigido aquello, pero la frase me atravesó como si me hablara a mí. Tal vez porque llevaba tiempo con la necesidad de decirme algo a mí misma con honestidad, pero sin encontrar las palabras. El viaje debía ser sencillo, vuelo, unas horas en autobús, y estaría en San Felipe. Pero mi cabeza giraba en torno a los detalles, si habría suficiente personal para el almacén, si lograría encontrar transportistas, cuán rápido podría resolver el tema del alquiler. Trataba de mantener el foco en el trabajo, porque era por eso que partía. El autobús arrancó, dejando atrás las caóticas calles de Ciudad de México. Sentada junto a la ventana, observaba el cambio de paisajes, primero barrios apretados, luego campos, después la carretera serpenteando entre montañas. Sentía como mis pensamientos se dispersaban, sobre el trabajo, sobre Óscar, sobre Ramiro, y sobre aquella frase en la cafetería. No me soltaba, era como si me preguntara a mí misma, ¿alguna vez dije la verdad a tiempo? ¿O siempre? Lo dejaba para cuando la situación exigía decisiones extremas, no buscaba aventuras en este viaje, y menos aún personales. Todo parecía lógico y práctico, un nuevo mercado, nuevos clientes, la perspectiva de mejorar las cifras de la empresa. Pero, en lo más hondo, entendía que esta mudanza era una manera de salir del círculo de días repetidos. Amaba Ciudad de México, pero también me había enseñado a evitar preguntas incómodas. En nuestra familia, las conversaciones sobre nosotros habían desaparecido hacía tiempo. Óscar y yo hablábamos de trabajo, de cuentas, de reparaciones. Cuando intentaba tocar otro tema, él cambiaba la conversación o bromeaba. Y yo también dejé de insistir. ¿Era feliz? Probablemente estaba ocupada, y eso reemplazaba la felicidad. Mi vuelo aterrizó a tiempo, y pronto encontré el autobús hacia San Felipe. Los asientos estaban medio vacíos, así que pude colocar mi bolso en el asiento de al lado. La carretera en las montañas era hermosa, pero el calor en el aire me adormeció sin querer. A mitad del serpenteo, el autobús comenzó a desacelerar y finalmente el conductor se detuvo, anunciando que el motor se había recalentado. Los pasajeros suspiraban, salían, algunos tomaban fotos del paisaje. Me aparté para no quedarme entre la multitud. Miraba hacia abajo, donde brillaba un río angosto, y pensaba que en la vida también hay que detenerse a veces para no quemarse. El calor se extendía por la carretera de montaña con tanta densidad que hasta el aire parecía inmóvil. El conductor del autobús se quitó la gorra, se secó la frente y lanzó una mirada de disgusto hacia el capó abierto, como si eso pudiera enfriar el motor más rápido. Los pasajeros comenzaron a dispersarse, algunos comentaban animadamente cuánto podría durar aquello, otros hojeaban nerviosos sus teléfonos buscando señal, que allí casi no había. Me alejé unos metros de la carretera, porque el ruido, el olor a metal recalentado y la sensación de estar parada en medio de la nada empezaban a agobiarme. Estaba en el arcén, mirando hacia el estrecho valle donde un río serpenteaba entre formaciones rocosas, cuando apareció una motocicleta en la curva. Su sonido se diferenciaba del ruido de los autos, constante, tranquilo, sin prisa, como si el conductor conociera bien esa carretera y no tuviera intención de competir con el tiempo. Se detuvo cerca, se quitó el casco y me saludó con un leve gesto de cabeza.
Era un hombre de unos 45 años, moreno, con movimientos precisos que delataban la costumbre del trabajo físico. ¿El autobús se rindió?, preguntó, echando una mirada al capó abierto. Recalentamiento, respondí, aunque era evidente. Dicen que al menos habrá que esperar una hora. Este no es buen tramo para esperar. Aquí el sol pega sin sombra. Llevo una órtesis. Para un paciente en San Felipe, puedo llevarla si va en esa dirección. Su ofrecimiento sonó sencillo y sin segundas intenciones, solo como el deseo de ayudar a alguien en una situación incómoda. Dudé apenas un instante, revisando sus cosas con la mirada, un pequeño paquete sujeto al asiento, un casco sólido, ropa limpia y ordenada. Me tendió un casco de repuesto, y entendí que negarme sin motivo sería innecesario. El trayecto en moto se sentía completamente distinto, el viento disipaba el calor y el aire volvía a ser respirable. No teníamos que gritar por el ruido, hablábamos a ratos, cuando la carretera se allanaba. Me contó que se llamaba Raúl, que era fisioterapeuta en un centro de rehabilitación local, además, voluntario en un equipo de rescate que ayudaba en el agua y en la montaña. Ese día llevaba una órtesis para un anciano pescador retirado que había sido operado hacía poco. Yo también compartí algunos datos sobre mí, pero nada más de lo necesario: nombre, trabajo, motivo de mi mudanza. Raúl no pidió más detalles, y en su lugar habló de sus padres, que envejecían y requerían atención, de lo difícil que es equilibrar trabajo y vida personal, y de que toda persona, por ocupada que esté, se aferra a algo, a la fe, a la familia o simplemente a las pequeñas rutinas que dan sentido. Su atención era poco común, no la de quien espera su turno para contar su historia, sino la de quien escucha de verdad. No interrumpía, no tenía prisa, respondía breve pero con acierto. No era coqueteo ni un intento por impresionar, sino una forma natural de estar con la gente. Entramos en los primeros barrios de San Felipe cuando el sol ya comenzaba a inclinarse. La ciudad nos recibió con olor a sal, a muelles de madera y a gasolina de las lanchas que regresaban al puerto. Raúl se detuvo frente a una casa pequeña con un cartel que decía fisioterapia y rehabilitación, bajó con el paquete y entró rápido, agradeciéndome la compañía. Le respondí que quizá era yo quien debía agradecerle, pues de otro modo habría pasado mucho rato en la carretera ardiente. Cuando volvió, yo ya me disponía a ir caminando al hotel, pero él volvió a ofrecerme llevarme, esta vez, como cierre lógico del viaje. Al despedirse, dijo que si necesitaba saber algo sobre la ciudad o su gente, podía acudir a él. Sonó como algo cotidiano, sin intercambio de números ni promesas de «tenemos que vernos». Caminé hacia mi alojamiento temporal pensando que acababa de conocer a alguien que no intentó dejar una impresión, y que precisamente por eso la dejó. A la mañana siguiente me desperté más temprano de lo planeado, y, en lugar de ponerme de inmediato con los documentos, decidí caminar hasta el muelle para conocer cómo era esta ciudad por la mañana. El aire estaba fresco, pero ya se sentía la sal que se posaba en los labios y en el cabello. Desde el puerto llegaba el olor a madera vieja y a cuerda húmeda. Las calles estrechas llevaban al agua, donde los muelles de madera se adentraban en el mar como viejos obstinados que no quieren ceder su lugar a nuevas construcciones de hormigón. La gente en el muelle se movía sin prisa, algunos remendaban redes, otros limpiaban cubiertas, otros cargaban cajas con hielo. Me detuve frente a un tablón de anuncios donde había varios papeles amarillentos y otros nuevos, clavados apenas esa semana. Uno de los más recientes llamó mi atención con un gran título en negro: Regata Amateur de Veteranos, recaudación de fondos para el Centro Local de Rehabilitación. Debajo estaban los detalles sobre la fecha, la hora, la ruta, y que habría feria y música en vivo. Aún observaba el cartel cuando oí una voz conocida llamándome desde lejos. Raúl caminaba por el muelle con una camisa clara, arremangada hasta los codos, y me saludó como si fuéramos viejos conocidos, aunque solo nos habíamos visto el día anterior. Me explicó brevemente que entrenaba a un equipo de remeros plateados, así se llamaban en broma por la edad y las canas, y que la regata no era solo una competición, sino una manera de recaudar dinero para equipamiento del centro donde trabajaba. Su voz sonaba sin grandilocuencia, pero se notaba que para él aquello era tan importante como cualquier asunto personal. Charlamos unos minutos sobre la ciudad, y mencionó que la mayoría de los eventos allí giraban en torno al mar, porque era este el que mantenía viva a la ciudad, alimentaba, unía y, a veces, también arrebataba. Lo escuchaba y me daba cuenta de que no quería ser solo una visitante temporal que, en unas semanas,
se marcharía dejando tras de sí únicamente contratos firmados. Quería encontrar algo que me hiciera levantarme cada mañana no solo por las tareas laborales. De regreso al hotel, repasaba mentalmente las posibilidades. Podría ayudar en la feria o sumarme a la organización de la regata. Tenía experiencia en coordinación y hasta unas pocas horas libres podían ser útiles. No se trataba de gestos nobles, sino de que sentía que necesitaba otro círculo de relaciones distinto al de la oficina, donde la gente solo se quejaba de horarios y conductores. Al abrir la puerta de mi oficina provisional en la sucursal, me encontré con las caras de mis nuevos compañeros. Algunos asintieron, otros se hundieron de inmediato en sus papeles, pero todos mantenían cierta reserva, como observando. El trabajo requería decisiones rápidas. El almacén funcionaba según costumbres locales que no coincidían con nuestras normas corporativas, y aquello era como un ovillo que había que desenredar con cuidado para no apretarlo más. Durante el día me sorprendí varias veces pensando no en documentos de transporte, sino en el cartel del muelle y en el equipo de veteranos que quizá no tenía ni lo básico para entrenar. No era propio de mí. En una ciudad nueva solía enfocarme únicamente en el trabajo, pero ahora quería hacer algo también por la gente que vivía allí. Al salir de la oficina al anochecer, las luces cerca del puerto se reflejaban en el agua, en pequeñas ondas. Pensé que podría pasar por allí otra vez, pero dejé la idea para otro día. Aún así, tenía la sensación de que ya había dado el primer paso para ser parte de ese lugar, aunque fuera solo en pensamiento. A la noche siguiente, después de terminar la jornada, decidí quedarme en la habitación para revisar algunos informes y preparar una lista de preguntas para los proveedores locales. Pero antes de encender el portátil, sonó el teléfono. En la pantalla apareció el nombre de Oscar, y sentí cómo, de forma automática, enderezaba la espalda y ajustaba la voz. Preparándome para la conversación, preguntó si había llegado. Sin contratiempos y casi enseguida me recordó que no olvidara guardar los recibos, porque contabilidad siempre era muy exigente con los gastos de viaje. Luego empezó a contarme sobre su trabajo. En el taller tenía ahora el barco del vecino desmontado, porque éste quiso ahorrar y había hecho parte de la reparación él mismo, lo que, según Oscar, solo complicó las cosas. Lo escuchaba e intentaba imaginarlo en su silla favorita junto al banco de trabajo, con el destornillador en la mano, pero en mi mente apareció de pronto la imagen de la noche anterior, Raúl de pie frente al tablón de anuncios, hablándome de su equipo, mirándome con atención mientras respondía. En ese momento comprendí que, aunque la charla con Oscar era completamente cotidiana, no quería mencionar que había conocido a alguien que ya había dejado una huella clara en mi memoria. Era un detalle mínimo, solo un viaje en moto, pero incluso en algo así sentía que estaba eligiendo qué parte de la verdad quedarme para mí. Seguimos unos minutos más hablando de cuentas y asuntos domésticos, y noté que nuestra conversación seguía un patrón conocido, sin espacio para temas inesperados. Él no preguntó cómo había sido mi primer día en la ciudad, y yo tampoco añadí detalles. Nos despedimos como quien marca una casilla en la lista de tareas diarias, y al colgar, la habitación se volvió notablemente silenciosa. Me acerqué a la ventana, desde donde se veía parte del puerto, y observé cómo los barcos se mecían bajo la luz débil de los faroles. A lo lejos, alguien tocaba la guitarra, y aunque el sonido era tenue, delataba que en el muelle había una pequeña celebración. Intenté recordar cuándo fue la última vez que Oscar y yo hablamos sin mirar el reloj y sin saltar de inmediato a temas prácticos. No logré recordar nada concreto, y ese vacío resultó una revelación incómoda. Volví al ordenador, pero el trabajo avanzaba lento. Mis pensamientos giraban en torno a la sensación de que incluso una simple llamada ahora ocultaba entre líneas algo más de lo que parecía. Me daba cuenta de que estaba trazando mis propios límites entre lo que contaba y lo que guardaba, y aunque parecía una forma de proteger mi espacio personal, en realidad era la misma hipocresía que antes había criticado en otros. Cuando terminé y apagué la luz, solo quedaba en la habitación el resplandor débil de la farola de la calle deslizándose por el suelo. La ciudad parecía tranquila, pero yo ya sabía que la calma no es lo que pasa fuera, sino dentro, y que en mí quedaba cada vez menos. A la mañana siguiente, la oficina me recibió con un murmullo desconcertado de voces, olor a café recién hecho y un ajetreo nervioso que no desaparecía ni cuando todos se repartían en sus puestos. Los nuevos compañeros eran amables, pero hablaban conmigo lo justo, como si cada uno intentara no asumir responsabilidad por lo que ocurría. En las primeras horas ya había visto que el calendario de envíos no coincidía con los recursos disponibles.
que las rampas estaban saturadas en horas pico y que los conductores contratados fallaban cada vez más en cumplir los horarios. El jefe, que también había venido desde Ciudad de México, desestimó mis propuestas diciendo que eran dificultades temporales. Aunque estaba claro que la situación no se resolvería sola, propuse distribuir los envíos de las horas punta entre 2 terminales y contratar transportistas locales independientes, que conocían la ciudad y podían reaccionar más rápido a los cambios. Me respondieron que la empresa no aprobaba trabajar con jugadores no oficiales del mercado, porque eso complicaba el control. Mientras escuchaba, entendí que aferrarse a las reglas, en este caso, era como aconsejar descansar a alguien. Con un dolor de cabeza, cuando el paciente ya está perdiendo el conocimiento, cuando quedó claro que dentro de la empresa no encontraría apoyo, recordé la conversación con Raúl y su equipo de veteranos. Necesitaba gente fiable con transporte, y aunque mi pedido no estaba relacionado con su trabajo en el centro de rehabilitación, pensé que él podría conocer a quienes valiera la pena contactar. Me cruzó por la mente que quizá estaba usando su red para el trabajo y, aunque no pensaba pedir mucho, me quedaba la sensación incómoda de actuar por interés propio. Lo encontré frente a una pequeña cafetería, conversando con el dueño. Esperé a que terminaran y le expliqué la situación sin adornos. Escuchó con atención, me hizo algunas preguntas y sonrió un par de veces cuando describí lo absurdo de ciertas reglas internas de la empresa. Después dijo que conocía a 2 jubilados que toda su vida habían transportado carga entre ciudades costeras, y que si las condiciones les parecían bien, podían empezar al día siguiente. Le agradecí, y añadió que ambos habían participado en la reconstrucción del muelle después de la última tormenta, así que su fiabilidad estaba fuera de duda. No preguntó para qué los necesitaba, pero aún así le expliqué que en la oficina se negaban a buscar soluciones no convencionales y que para mí lo importante era que los envíos salieran a tiempo. De vuelta en la oficina, pensé que la diferencia entre él y yo era que él actuaba según las necesidades de las personas, y yo tendía a mirar todo a través de tareas y resultados. Quise convencerme de que eran enfoques distintos, pero en el fondo sentía que su manera de ver el mundo quizá era más acertada a largo plazo. Al llegar a mi escritorio, me llamó uno de los jubilados recomendados por Raúl, y acordamos una reunión para el día siguiente. Sentí que una parte del caos ya se organizaba, pero también que ese resultado lo había conseguido gracias a un contacto personal y no a una solución estructural. Pasé la tarde con una mezcla curiosa, alivio por ver que la situación laboral avanzaba, e inquietud por estar introduciendo en mi espacio profesional a personas con las que quería mantener una relación más personal. En pocos días en San Felipe ya había notado que las mañanas aquí tienen un ritmo propio. Primero se oye el sonido de las olas golpeando las pilas del muelle, luego se suman los motores de las lanchas, y después las voces de los vendedores instalando su mercancía en el malecón. Ese fin de semana decidí no encender el portátil y fui a ver cómo la ciudad celebraba la feria en el muelle. Desde temprano llegaban furgonetas y camionetas descargando mesas, toldos, cajas de pescado, verduras y repostería. Los olores se mezclaban de tal forma que era difícil distinguir de dónde venía el aroma a pan recién hecho y de dónde el del calamar ahumado. Ayudé en el registro de los participantes de una carrera benéfica que arrancaba en el puerto. Me dieron una libreta, un bolígrafo y algunos pases, y pronto me encontré concentrada revisando listas y entregando dorsales a los corredores. La gente era abierta, muchos bromeaban, algunos daban las gracias, aunque yo solo hacía tareas sencillas. El ambiente no se parecía en nada al de la oficina, aquí nadie intentaba saltarse las reglas por beneficio propio. Todo se sostenía en el deseo de que el evento saliera bien. Más tarde vi a Raúl, que junto con varios hombres movía bancos de madera hacia el escenario donde tocaría un grupo local. Me saludó con la mano y me presentó a su hermano, Mateo, dueño de una pequeña cafetería cercana. Mateo era unos años más joven, con una sonrisa irónica que asomaba en casi cada frase. Comentó en broma que aquí todos los visitantes se volvían locales en una semana o huían, incapaces de soportar el ritmo tranquilo donde todos saben de qué vive el otro. Le respondí que empezaba a gustarme ese ritmo, aunque hacía unos días solo pensaba en los plazos de entrega. Raúl y yo nos cruzamos varias veces durante el día. Yo ayudaba en el puesto con folletos informativos sobre el centro de rehabilitación. Él supervisaba la preparación de su equipo para una exhibición en barcas. Observé cómo hablaba con la gente, tranquilo, sin palabras de más, pero de forma que los demás quedaban satisfechos. Siempre he valorado esa habilidad en otros,
porque yo suelo recurrir más a los argumentos que a la confianza. Al caer la tarde, tenía que llamar a Oscar, pues le había prometido que el fin de semana encontraría tiempo para hacerlo. Sin embargo, mientras estaba junto a un puesto de chocolate caliente y veía cómo la gente se reunía frente al escenario, me di cuenta de que no quería hacerlo ese día. Sabía que era puro egoísmo, aplazar la conversación no por falta de tiempo, sino porque me sentía cómoda en ese lugar y no quería sacar mi mente de él ni por unos minutos. Mateo se acercó y me tendió un vaso de café, diciendo que para los nuevos locales era parte del rito de iniciación. Sonreí y pensé que quizá ya estaba dando los primeros pasos para formar parte de esta ciudad, aunque por ahora fuera solo en lo emocional. Cuando la feria terminó y recogimos las mesas, sentí un cansancio agradable, de ese que llega atrás. Un trabajo cuyo resultado es tangible y no se limita a cifras en un informe. Me parecía que había aprendido más sobre San Felipe en un solo día entre sus habitantes que en todos los días previos en la oficina. La semana siguiente, los días laborales transcurrieron resolviendo problemas pequeños que no dejaban de aparecer, que si un proveedor retrasaba la mercancía, que si un conductor local se negaba a cargar sin pago por adelantado, que si en el almacén confundían pedidos. El viernes por la tarde decidí ir al puerto para simplemente mirar el mar y descansar un poco de los documentos y los horarios. Al llegar al muelle, vi que el equipo de veteranos de Raúl tenía el entrenamiento interrumpido, varios botes estaban ya listos. Pero en vez de prepararse para salir al mar, los hombres estaban reunidos, hablando con seriedad. Raúl estaba un poco apartado, apretando el teléfono en la mano, y al verme se acercó para explicarme que uno de los miembros clave del equipo, el viejo Jorge, no podría venir. A su esposa la habían llevado de urgencia al hospital de la ciudad, y él se había quedado con un montón de cosas que no podía posponer. Sin él, me dijo Raúl, el equipo no podría rendir igual en la regata de la próxima semana, y no sabía cómo encontrar un reemplazo rápido o al menos ayudar a Jorge con lo que tenía encima. Le propuse ayudar con lo que hiciera falta, llevar documentos al hospital, pasar por su casa a recoger lo necesario, hablar con los vecinos para que se ocuparan mientras él estuviera en el hospital. Raúl me miró con atención, como evaluando si valía la pena involucrar a alguien que conocía desde hacía tan poco, pero finalmente asintió y dijo que sí, que sería de gran ayuda. Subimos a su vieja camioneta y fuimos a la farmacia a comprar medicamentos que la esposa de Jorge podría necesitar. Luego pasamos por su casa, una vivienda pequeña con un patio abierto, donde colgaban redes para secar pescado. Los vecinos, una pareja mayor, salieron a saludarnos y prometieron pasar al día siguiente por la mañana para regar la huerta y revisar que todo estuviera bien. Recogí en una bolsa algunas cosas que Jorge pidió enviarle, y volvimos a la camioneta. Rumbo al hospital. En el camino, Raúl me contó que Jorge había trabajado muchos años en el mar y que, cuando dejó de salir a faenar, se dedicó a ayudar a los pescadores jóvenes a reparar botes y a orientarse en el agua. Hablaba sin exageraciones, pero era evidente que para él ese hombre era más que un compañero de equipo, era alguien en quien confiaba y a quien respetaba. En el hospital dejamos las cosas y hablamos unos minutos con la enfermera para saber cómo estaba la esposa de Jorge. Dijo que estaba estable, pero que necesitaban hacerle estudios, y que probablemente se quedaría ingresada algunos días. Al salir, Raúl comentó que no era un rescate heroico, pero que para Jorge, en este momento, cualquier ayuda era valiosa, porque él no podía estar a la vez en el hospital, en casa y en los entrenamientos. Terminamos la tarde frente a la cafetería de Mateo, sentados en las escaleras, mirando cómo la gente se dispersaba después del mercado. Por primera vez, Raúl me miró no solo como a la mujer de logística, que había aparecido en su ciudad, sino como a alguien en quien podía apoyarse cuando las cosas no salían como estaba previsto. Antes de despedirnos, dijo en voz baja que yo había llegado en el momento justo, y entendí que no hablaba solo de entrenamientos ni de su equipo. A la noche siguiente nos volvimos a encontrar frente a la cafetería de Mateo. Yo llevaba unas hojas impresas con información sobre la recaudación benéfica para el centro de rehabilitación, que había prometido ayudar a difundir. Raúl estaba sentado en las escaleras, con una taza metálica de café en las manos, y parecía que por primera vez en días se permitía detenerse. Me dio las gracias por ayudar a Jorge y comentó que los pacientes del centro ya sabían de mi participación en la preparación de la regata. Intenté bromear diciendo que seguramente ni recordarían mi nombre, pero él me miró serio y añadió que para él lo importante no eran los papeles protagónicos, sino la disposición a hacer cosas simples justo cuando son necesarias. Nos quedamos
mirando como unos adolescentes en el malecón competían para ver quién lanzaba una piedra más lejos al agua. Cuando sus voces se apagaron, Raúl me preguntó si era feliz donde vivía. La pregunta sonó simple, sin dramatismo, pero sentí que esperaba la respuesta no por cortesía, sino porque de verdad le interesaba. No fui capaz de decir algo del todo honesto y completo, respondí de forma neutra, que dependía de la época, que a veces era más fácil, otras más difícil, y que trataba de encontrar lo positivo en las pequeñas cosas. Él asintió y, tras una breve pausa, comentó que la verdad es más fácil de decir a tiempo, porque cada día de retraso la vuelve más pesada, como una piedra que sostienes en las manos. Sus palabras me llevaron de inmediato al momento en la cafetería de Ciudad de México, cuando escuché a aquel hombre grabando una nota de voz y diciendo la misma frase. Sentí un leve nudo en el pecho y pensé que quizá esa frase realmente me estaba persiguiendo por una razón. Hablamos un rato más sobre la regata, sobre que la ciudad esperaba la llegada de varios equipos de puertos vecinos, y sobre cómo esos eventos unían a la gente mejor que cualquier reunión oficial. Me descubrí pensando que esta conversación era distinta a la mayoría de mis diálogos de los últimos años. No había cortesías obligadas ni un refugio en temas de trabajo. Ninguno de los dos trataba de dejar una impresión ni fingía que era una charla casual. Al despedirnos, Raúl me deseó una noche tranquila, y entendí que esta vez quería que esas palabras se cumplieran. No porque el día hubiera sido agotador, sino porque empezaba a necesitar comprender mis sentimientos hasta el fondo, sin excusas ni rodeos. Esa noche, ya en el hotel, me quedé mucho tiempo mirando el teléfono, dudando si llamar a Oscar. No porque tuviera novedades, sino para comprobar si podía hablar con él con la misma franqueza con la que acababa de hablar con Raúl. En el fondo sabía que aún no estaba lista, y eso era la señal más inquietante de todas. El día de entrenamiento previo a la regata empezó tenso desde la mañana. En el puerto había más gente de lo habitual, algunos ayudaban a llevar remos y chalecos salvavidas, otros preparaban las escaleras para abordar las embarcaciones, y alguien ajustaba los altavoces para los anuncios. Yo acepté colaborar en la zona de salida, asegurándome de que todos los participantes estuvieran en su lugar y con el equipo necesario. Los veteranos, aunque bromeaban diciendo que podían arreglárselas sin supervisión, seguían mis indicaciones sin molestarse, y eso me resultaba agradable. El entrenamiento transcurrió con coordinación, pero cada movimiento del equipo recordaba que, sin Jorge, todavía trabajaban incompletos. Cuando las embarcaciones regresaron tras la última vuelta, la ciudad ya vibraba con la música que llegaba desde la plaza central, donde se preparaba la feria nocturna. Raúl y yo decidimos llevar algunos objetos al almacén para no dejarlos en el muelle. Al pasar por un pasillo estrecho entre el almacén y un hangar vecino, la luz se apagó de golpe. Desde el mar llegó un sonido sordo, y comprendí que en la ciudad había habido un apagón momentáneo. En la oscuridad oímos a gente riendo y bromeando sobre que la fiesta ahora sería a la luz de las velas. Raúl estaba muy cerca, y sentí su aliento cálido cuando se inclinó para decirme algo. Intercambiamos unas pocas palabras sobre que aquí los cortes de electricidad eran frecuentes y, de repente, me besó. No fue un beso largo ni ostentoso, pero tenía la certeza de quien da un paso que llevaba tiempo meditando. No lo aparté, ni intenté fingir que había sido un error. En mi mente solo pasó la idea de que ese instante ya estaba cambiando la ubicación de la línea entre lo permitido y lo prohibido. Cuando volvió la luz, fingimos que nada especial había ocurrido. Él tomó una caja con remos, yo una bolsa con chalecos, y salimos a la calle, donde las farolas ya brillaban. La ciudad vivía su noche festiva, y nadie alrededor podría sospechar lo que acababa de pasar entre nosotros. De camino al hotel, me detuve en un pequeño puesto de comestibles para comprar agua. Una vecina del hotel, al verme, me saludó y preguntó si había estado en el entrenamiento. Respondí que sí, intentando que mi voz sonara normal. Por dentro, sin embargo, sentía un leve temblor, no de miedo, sino por la conciencia de que ahora ocultaba a Oscar no solo pequeños detalles, sino un hecho que sería difícil justificar. Al subir las escaleras hacia mi habitación, me invadió una mezcla de vergüenza y excitación. Vergüenza, porque había hecho algo que siempre consideré una traición; excitación, porque en ese momento había algo auténtico que hacía mucho no sentía. No sabía si aquello me llevaría a alguna decisión, pero ya entendía que volver
Al estado anterior era imposible. Unos días después del entrenamiento recibí un mensaje de Oscar diciendo que vendría por unos días, a ver cómo me había instalado. En sus palabras no había sospecha ni excesiva curiosidad, pero sentí como la tensión aparecía dentro de mí. No sabía si quería que viera el círculo en el que ahora me movía y lo distinto que era de lo que teníamos en casa. Llegó por la tarde, cuando la ciudad se preparaba para el programa nocturno previo a la regata. Nos encontramos frente a mi hotel, y los primeros minutos fueron completamente habituales. Preguntó por el viaje, comentó el clima en Ciudad de México, bromeó, diciendo que probablemente ya conocía yo a más gente allí que él en su propio barrio. Yo intentaba mantener la conversación en un tono ligero, pero notaba que observaba con atención cada detalle alrededor, desde los letreros hasta las personas que nos saludaban. Por la noche le propuse ir a tomar un café a lo de Mateo. La cafetería estaba medio vacía, porque la mayoría de los clientes estaba en la plaza, donde montaban el escenario para el concierto. Apenas habíamos pedido, cuando entró Raúl. Me vio, se acercó, y sentí un nudo en el pecho al anticipar que se encontrarían. Los presenté, y se intercambiaron unas pocas frases corteses, sin calidez. Raúl dijo que tenía prisa para reunirse con su equipo y se fue, dejando tras de sí una sensación de algo pesado e invisible suspendido entre Oscar y yo. Pasaron unos minutos en silencio, hasta que él, sin cambiar el tono, preguntó si era el primero en venir a visitarme. Respondí que sí, sabiendo que no era del todo verdad, aunque tampoco sonaba como una acusación directa. De regreso al hotel, volvió a hablar, esta vez sin rodeos. Dijo que veía algo distinto en mí, y que si había decidido irme, lo dijera directamente. Y que si me quedaba, quería que estuviera allí con él, y no en otra vida que existiera en paralelo. En su voz no había enojo ni reproche, pero por primera vez en mucho tiempo escuché en él una exigencia clara de honestidad. Me di cuenta de que mi principal mentira no estaba en ocultar hechos, sino en el silencio con el que había sustituido cualquier tema difícil entre nosotros. Y que ese silencio se había convertido en un muro que ahora tendría que derribar. O dejar para siempre. A la mañana siguiente, la ciudad despertó más temprano que de costumbre, porque la regata y la celebración posterior eran el evento principal de la semana. En el muelle, desde muy temprano, todo era movimiento, las embarcaciones brillaban con pintura fresca, los equipos revisaban su equipamiento, y los voluntarios repartían banderines y carteles con el programa. Yo, de nuevo, ayudaba a los veteranos, entregaba los números de salida, vigilaba que en las escaleras no hubiera aglomeraciones, y sentía que el trabajo en el agua y entre esta gente se había vuelto algo natural para mí. Cuando los equipos salieron a la línea de partida, me quedé entre el público, aplaudiendo en cada giro del recorrido. La llegada de los veteranos fue recibida con vítores, y vi que Raúl, aunque intentaba disimularlo, estaba orgulloso de los suyos. Los felicitamos, pero en vez de quedarme a la celebración, le pedí que caminara conmigo hasta el malecón, lejos de la multitud. Nos detuvimos junto a un muro bajo de hormigón, detrás del cual el agua golpeaba suavemente las rocas. Le dije que quería hablar con franqueza. Le conté lo que sentía, que entre nosotros había surgido algo que no podía llamarse casualidad, y que no tenía derecho a seguir viviendo a dos orillas. Las palabras salían parejas, sin buscar suavizar las aristas, y por primera vez en mucho tiempo no sentí la necesidad de justificarme. Le expliqué que elegía una conversación honesta con Oscar. Porque si dejaba todo como estaba, solo seguiría alejándome de él hasta que la distancia entre nuestras vidas fuera insalvable. Le dije que necesitaba tiempo sin promesas ni encuentros secretos para entender qué quería realmente. Raúl escuchó en silencio, sin interrumpir, y solo al final respondió que lo comprendía y que no me guardaría rencor. Añadió, no retrases la verdad, para ti misma. Primero, nos despedimos sin gestos de más. Me giré y caminé hacia el hotel, sacando el teléfono antes incluso de llegar a la calle principal. Sabía que si esperaba hasta la noche, encontraría un motivo para posponer la conversación. Oscar contestó tras unos tonos, y esta vez empecé. No con un saludo, sino con la frase que había escuchado en la cafetería antes de irme: diré la verdad, aunque sea tarde. El sol seguía subiendo, y del muelle llegaba el ruido de la celebración. Mi vida no se volvía más sencilla por lo que acababa de decir, pero por primera vez en mucho tiempo, no me quedaba nada sin pronunciar. Y esa sensación era el nuevo punto de partida por el que había valido la pena venir a San Felipe.
La mañana siguiente en San Felipe empezó más tranquila que de costumbre. La ciudad, que el día anterior había resonado con música, gritos y campanas festivas, ahora descansaba después de la regata. En el muelle solo quedaban algunos pescadores, revisando sus redes, y trabajadores recogiendo bancos y toldos. Salí del hotel sin un plan claro, pero con la necesidad de caminar por esas calles que, en pocas semanas, ya sentía familiares. La conversación con Óscar la noche anterior duró más de lo que esperaba. Me escuchó, interrumpiendo solo para pedir aclaraciones, y no alzó la voz en ningún momento. Para mí era importante no dejar nada a medias, y le dije directamente que el beso con Raúl había ocurrido, que no buscaba justificación porque no la había. No intenté convencerlo de que no significaba nada, ni dije que me arrepentía. Hablé de los hechos y de mi deseo de entender cómo vivir de forma honesta a partir de ahora. Él respondió que aceptar la verdad es difícil, pero que vivir en la incertidumbre lo es aún más. Sus palabras fueron sobrias, sin dramatismo, y esa sobriedad me hizo pensar que quizá llevábamos tiempo necesitando ese nivel de franqueza. Aunque doliera, ahora que las emociones se habían calmado un poco, sentía una combinación extraña de alivio y cansancio. Alivio, porque por fin había hecho lo que temía; cansancio, porque cualquier honestidad, sobre todo con las personas cercanas, consume fuerzas. Sabía que la conversación con Óscar no había resuelto todo de golpe. Quedaban por delante nuevas, y probablemente más duras, charlas, en las que habría que hablar no solo del hecho en sí, sino de los años de distancia que habíamos acumulado viviendo juntos. Mientras tanto, la ciudad seguía con su rutina. En el mercado me detuve en un puesto de mariscos. El vendedor, al reconocerme, preguntó si asistiría a la próxima regata. Respondí que no lo sabía, que aún no decidía cuánto tiempo me quedaría. Él dijo que los nuevos, en San Felipe, siempre o se arraigan rápido o desaparecen sin dejar rastro, y que, por mi aspecto, yo parecía del primer grupo. Sonreí, pero por dentro sentí que esta vez la decisión sobre dónde pertenezco no dependería solo de mí. Después del mercado, pasé por la cafetería de Mateo. Estaba sacando pan recién horneado y, al verme, bromeó preguntando si venía por café o por noticias. Pedí un café y me senté junto a la ventana, desde donde se veía el puerto. Mateo no hizo preguntas directas, pero su mirada, de vez en cuando, se desviaba hacia mí como si supiera más de lo que decía. En los pueblos pequeños las noticias rara vez siguen siendo privadas, pero sentía que allí, incluso si alguien sospechaba algo, nadie se apresuraría a sacar conclusiones sin necesidad. No había visto a Raúl desde la noche anterior. Nos habíamos despedido brevemente, y entendía que la próxima vez que habláramos sería distinto a como había sido antes. Ambos sabíamos que ahora había una línea que yo misma había trazado, y que incluso si nos cruzábamos de nuevo en el muelle o en el centro, esa línea permanecería. Aún así, le estaba agradecida por haber aceptado mi decisión sin intentar convencerme o cambiarla. Cerca del mediodía volví a la oficina. El trabajo seguía ahí: coordinar horarios, preparar un informe y reunirme con los nuevos conductores que me había recomendado Raúl. Los conocí y confirmé que había sido una buena decisión invitarlos. Trabajaban rápido, con precisión y sin hacer preguntas innecesarias. Me sorprendía un poco cómo los contactos personales podían resolver en días lo que los procedimientos formales no lograban en semanas. Durante el día me llamó Óscar. Hablamos con calma, pero ahora las palabras tenían un trasfondo distinto. Preguntó si pensaba volver según lo planeado, y respondí que sí, aunque por dentro aún no estaba completamente segura. Acordamos que, cuando regresara, nos sentaríamos a hablar no de trabajo ni de la casa, sino de lo que nos estaba pasando. Ese acuerdo era sencillo, pero para ambos, algo nuevo. Por la tarde volví a pasear hasta el muelle. La ciudad se iba reanimando después de la víspera, y reconocí rostros que me saludaban como si llevara allí años. Me di cuenta de que San Felipe quedaría en mi memoria no solo como un destino laboral, sino como el lugar donde me detuve y, por primera vez en mucho tiempo, me miré sin adornos. De regreso al hotel, pensé que la decisión que había tomado no era ni valiente ni heroica en el sentido clásico. Era racional y, quizá, hasta cotidiana, pero esa cotidianidad es la que a menudo marca la dirección que toma la vida. No sabía si seguiría con Óscar o nos separaríamos, pero ahora tenía una regla clara: decir la verdad, aunque sea incómoda, y hacerlo a tiempo. Ese principio parecía simple,
pero ya sabía que en la realidad exigiría de mí un trabajo interior constante. San Felipe no había sido un lugar de escape, sino un lugar de regreso a mí misma. Y aunque adelante me esperaban más conversaciones, decisiones y quizá pérdidas, sentía que no volvería a ser la versión de mí que llegó aquí evitando los temas difíciles y las verdades postergadas. Dejé la ciudad al atardecer, cuando el sol teñía el agua de tonos cobrizos y dorados. En mi mente ya no había caos, solo la certeza de que el camino hacia adelante podría ser lento, pero esta vez sería, sin duda, mío.